Alguien puede mandar un mensaje, le voy a pasar las diapositivas para que sigan la clase. ¿Lo tienen grupo? Sí, hay grupo. Le mando un mensaje y lo mando. A menos que hable español. Quiere estar en el grupo. En otro grupo donde hablen, que puedan hablar para mí. Porque en esta diapositiva no está todo, solamente hay pequeñas cosas, ¿ya? Para que se guíen. Así que hay que poner atención. Si yo le paso toda la diapositiva, se van a leer la diapositiva. Muy bien. Entonces vamos a hablar de diarrea, ¿ya? Diarrea en pediatría. ¿A qué se refiere la diarrea en pediatría? ¿Cuál es el concepto? El concepto son más de 3 deposiciones en 24 horas, donde va a haber una disminución de la consistencia y un aumento de la frecuencia. ¿Cuál es más? Pero aquí hay como que una nota en lactantes. Lo que más me interesa es la consistencia en lactantes, ¿ya? Sobre todo. ¿Por qué? Porque el lactante y el neonato puede llegar a tener hasta 6 deposiciones en 24 horas. ¿Por qué? Porque toma leche. Entonces la leche, sobre todo cuando es leche materna, mantiene una motilidad intestinal muy buena, diríamos, y el paciente tiende a presentar más de 3 deposiciones, pero son pastosas. Entonces el término aquí descrito no es tanto para lactantes. Entonces yo cuando en lactantes, por ejemplo, si estoy en puericultura haciendo un examen de rutina, le pregunto a la mamá cuántas deposiciones tiene su bebé. Tiene 5. Ah, caramba, yo no voy a decir que es diarrea. Tiene 2 meses, pero son líquidas, son bien agua, no son pastosas. Me dicen, ah, bueno, quedo tranquilo porque yo teóricamente sé que un lactante puede tener más de 3 deposiciones, pero mientras sean pastosas, se respeta, no entra en el concepto de diarrea. Pero si tengo un niño de 2 años, 3 años, tiene más deposiciones y obviamente que sean líquidas, ya es diarrea, ¿ya? Por eso no es solamente más de 24 horas, sino con disminución de la consistencia, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a dividir esa diarrea? O vamos a hablar de la etiología. En primer lugar tenemos virus, ¿ya? El virus ocupa el primer lugar en diarreas en pediatría. Y en primer lugar de los virus tenemos el rotavirus, sobre todo el rotavirus A, el cual tiene vacuna, ¿ya? ¿Para qué es la vacuna del rotavirus? ¿Para eliminarlo? ¿Prevenir qué? La diarrea severa. Perfecto, ¿no? Entonces lo que previene es la severidad. Y al hablar de severidad, hablo de deshidratación, ¿no es? Entonces, la vacuna con el rotavirus lo que previene es que el niño no se deshidrate por diarrea, o sea, que no sea agresiva. O sea, yo le completé todo el esquema de vacunas y el niño me viene con diarrea, hago un laboratorio y sale rotavirus positivo. ¿Está haciendo efecto la vacuna o no? Tiene 2 años,
Ingresa el paciente, estable, con diarrea, le hago un estudio para rotavirus, me sale positivo. ¿Está haciendo efecto la vacuna o no? Sí, no es. Tiene rotavirus, pero está estable el paciente. Bien, entonces si el padre, la madre me pregunta, doctor, si le coloqué, entonces yo le explico que la vacuna es para que no se muera el paciente por deshidratación, no para que no se infecte. Muy bien. Obviamente también hay adenovirus, pero sobre todo, en primer lugar, tenemos el rotavirus, en un 80%. Luego tenemos bacterias, luego tenemos parásitos y por último tenemos una disminución en la absorción o enfermedades de mala absorción. Perfecto. Ya. Luego esta diarrea también se divide por el tiempo. ¿Cómo se va a dividir por el tiempo? Se va a dividir en aguda, se va a dividir en persistente y crónica. O sea, menos de 14 días, entre 14 y 30 días y más de 30 días. ¿Ya? Entonces me llega un niño con una diarrea de 17 días, ¿qué diagnóstico le coloco? Persistente. Entonces, enfermedad diarreica aguda, el tipo de deshidratación, con o sin deshidratación. ¿Está bien? Mal. Enfermedad diarreica persistente, no aguda. Entonces, y le pongo el apellido que es la deshidratación. Entonces, enfermedad diarreica persistente con o sin deshidratación y si es leve, moderado o grave. Y además, tengo que saber si es acuosa o disentérica. ¿Ya? Entonces, también se va a dividir así la diarrea. Se me va a dividir en acuosa y disentérica. ¿Cuál es la diferencia? Sangre. Si tiene sangre se llama disentería. Entonces, por eso yo en la anamnesis pregunto, ¿la diarrea de su hijo es con sangre, sin sangre? Con sangre, doctor, listo, disentería. No importa, luego buscaré la causa, ¿no? Pediré un coprocultivo, pero si hay sangre es disentería, si no hay sangre es acuosa. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿quién me produce acuosa? Tenemos en menor de 2 años rotavirus, en mayor de 2 años E. coli enterotoxigénica. ¿Ya? Es lo más común, por si acaso. No es que si hay E. coli enterotoxigénica en un niño de 1 año, usted no existe. En la teoría dijimos que no existía. Siempre en medicina, ya saben, 2 más 2 no es 4, pero siempre se habla de lo más común. ¿Ya? Entonces, lo más común que la diarrea acuosa en menores de 2 años sea producida por rotavirus y en mayores de 2 años la E. coli enterotoxigénica. Hablando de las E. coli, que son varias, está la E. coli enterotoxigénica, E. coli enteroinvasiva, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteropatógena. Entonces, la más frecuente es esta, ¿ya? De las E. coli es la más frecuente. Cuando hablo de las E. coli.
Muy bien. Y cuando hablo de disentería, ¿qué es lo más común que haya? E. coli entero-hemorrágica, que si hablo de las E. coli es la más grave. ¿Ya? Esta va a producir un síndrome que se llama síndrome hemolítico urémico, que es una enfermedad renal. ¿Ya? También voy a tener aquí el Campylobacter jejuni, que va a producir una enfermedad neurológica llamada Guillain-Barré. Y también voy a tener la Shigella Flexneri. Shigella Flexneri. Flexneri. Esta asocia una artritis reactiva. Bien, Flexneri. Muy bien. Entonces ya saben, aparte de esta de producir disentería, producen una enfermedad más. O sea, no son solo diarreicas, ¿no? Viene acompañada de algo más. Entonces la E. coli enterohemorrágica, ¿qué es lo que me va a producir? Me va a producir lo que se llama SHU. ¿Y por qué produce eso? Porque produce una toxina llamada Shiga, ¿ya? Y esa toxina Shiga, que también la produce la Shigella discenteriae, me va a producir el SHU, que es síndrome urémico hemolítico, que lleva a una insuficiencia renal, con ciertas características que cuando avancemos el tema se los voy a decir. El Campylobacter jejuni produce una enfermedad neurológica tipo Guillain-Barré, que es una poliradiculoneuropatía bilateral ascendente en guante y calcetín. O sea, es una debilidad muscular grave. El paciente va perdiendo fuerza bilateralmente, no puede ni caminar luego. Y si esa pérdida de fuerza muscular llega al diafragma, lo paraliza y el paciente no puede respirar y hay que intubarlo. Y mejora con inmunoglobulinas. Y este se da generalmente en menores de 2 años y este en mayores de 2 años, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Y parásitos también pueden producir aquí. Tenemos aquí la Giardia, va a producir diarrea acuosa. Aquí tenemos la ameba y el Cryptosporidium. Ya, esos son los parásitos. Ameba y Cryptosporidium. Eso me puede producir parásitos que me producen diarrea disentérica y parásito que me produce diarrea acuosa. Perfecto. Entonces, ya tenemos virus, bacterias, parásitos y mala absorción. Generalmente los que producen mala absorción son los que producen diarrea crónica. ¿Ok? Generalmente. Muy bien. Entonces, ¿qué enfermedades me va a producir mala absorción? Uno, tenemos enfermedad celíaca. 2, tengo intolerancia a la lactosa. Puedo tener intestino irritable. Puedo tener
enfermedad inflamatoria, puedo tener fibrosis quística, etc. Esas son entre las más comunes que me pueden producir enfermedad inflamatoria, mala absorción. Muy bien. ¿Por qué la enfermedad celíaca? Porque me produce intolerancia al gluten, ¿no es? Acompañada con alteración del gluten. Intolerancia a la lactosa acompañado de alteración. No tiene enzima de lactasa. Y lo demás generalmente van a encontrar más en adultos. Pero fibrosis quística también en niños. ¿Por qué? Porque hay como una alteración pancreática con alteración en la absorción de secreción de lipasa. La lipasa desintegra los alimentos. Bien, un resumen rápido hasta aquí, ¿ya? Entonces, la diarrea se caracteriza, o el concepto de diarrea es más de 3 deposiciones en 24 horas, con una disminución de la consistencia y un aumento de la frecuencia, lo cual cambia un poco en lactantes, ya que puede tener hasta 6 deposiciones, pero en este caso no disminuye la consistencia. La etiología puede ser en primer lugar viral, segundo bacteriano, tercero parasitario, y por último podemos tener enfermedades de mala absorción. Y entre las virales tenemos el rotavirus tipo A, el cual tiene vacuna para evitar sobre todo la deshidratación o las formas graves, si quieren llamarlo. Luego tenemos bacteria parásita y mala absorción, Y por el tiempo tenemos aguda, persistente y crónica. Se dice que la persistente es solamente una persistencia de la forma aguda, y esta forma aguda fue mal curada, maltratada, y por eso todavía persiste. Entonces, o también puede ser que ya podemos sospechar de enfermedades que producen diarrea crónica, ¿ya? O sea, estas de aquí producen diarreas crónicas. Entonces, cuando yo tengo un paciente con 20 días, sospecharé que tiene alguna enfermedad crónica, ¿ya? Y si no tiene, bueno, entonces es una aguda que persistió más tiempo de lo esperado. Ok. También, y se va a dividir también la diarrea en acuosa y desentérica. ¿Cuál es el concepto de desentérica? Con sangre. Si no tiene sangre, pasa a ser acuosa, nada más. ¿Quiénes van a producir acuosa? Generalmente el rotavirus en menores de 2 años y la E. coli enterotoxigénica, que es la más frecuente de las E. colis en menores de 2 años, y esta es la más frecuente que produce también, tanto en adultos, diarrea y diarrea del viajero. Por eso se dice que a veces se da profilaxis para los viajeros con cipro, para evitar esa diarrea del viajero. Se le puede dar ciprofloxacin en algunos casos. Ya, y entre las parasitarias tenemos la giardia, la amplia. Y lo que produce disentería tenemos la E. coli enterohemorrágica, que entre las E. colis es de las más graves y va a producir una enfermedad renal llamada síndrome hemolítico urémico. Tenemos en menores de 2 años el Campylobacter jejuni, que se encuentra en las aves de corral, por si acaso, es infectada por palomas, son portadores de Campylobacter, y a nivel neurológico producen lo que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que es como le dije, una polirradiculoneuropatía bilateral ascendente en Guanti calcetín. Y en mayores de 2 años, la Shigella friesneris, que también va a producir artritis reactiva. Y entre los parásitos, amebas y pictosporídeos. ¿Por qué las amebas van a producir sangrado? Porque producen una alteración del tejido, además de encontrarse en el lumen intestinal, produce un daño a nivel del tejido. En cambio, la giardia solo se encuentra en el lumen intestinal.
Y entre las de mala absorción tenemos los celíacos, la intolerancia a la lactosa, intestino irritable, enfermedad inflamatoria y fibrosis quística, con sus respectivas alteraciones, que es una intolerancia al gluten, intolerancia a productos con lactosa y la fibrosis quística, porque la fibrosis quística produce una alteración en los órganos que producen secreciones. Por ejemplo, a nivel pulmonar producen mucha secreción, neumonías, etc. Por aumento de secreción. A nivel pancreático igual altera y disminuye la secreción de lipasa, con lo que se disminuye la degradación de ciertos alimentos. Hasta ahí estamos, ¿no es? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien le faltó algún dato? Puedo repetir. Muy bien. Seguimos. Eso ya está. Muy bien. Y ahora también existe una clasificación por la fisiopatología. ¿Ya? Por la fisiopatología también han escuchado, y hay que entender que se va a dividir en osmótica, secretora, inflamatoria y por dismotilidad. Secretora, osmótica, inflamatoria y por dismotilidad. Y generalmente por dismotilidad mayormente se da en adultos, pero también puede encontrar en niños, por si acaso. Entonces es importante saber. Ahora sí, aquí pongan mucha atención. Ya, para entender la osmótica, tienen que saber que en todo el cuerpo, no solamente a nivel intestinal, y no solamente hablo ahorita estoy hablando ahora en este momento de la diarrea, sino que a nivel incluso vascular, siempre el agua y electrolitos tiende a ir donde hay mayor osmolaridad, siempre, ¿ya? Donde hay mayor osmolaridad tiende a tener agua y electrolitos. ¿A qué me refiero con osmolaridad? Mayor cantidad de solutos. ¿A qué me refiero con solutos? Mayor cantidad de sodio, ¿ya? El sodio aumenta la osmolaridad plasmática. Y los solutos también a nivel de los alimentos, carbohidratos, etcétera, van a tener también sodio, ¿no? Y me van a aumentar la osmolaridad intraluminal, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Voy a hacer de cuenta que tengo el intestino y lo voy a cortar, ¿ya? Entonces, este va a ser mi intestino cortado en forma longitudinal, sí, y transversal, como ustedes quieran. Y yo tengo aquí alimento, ¿ya? Este es mi alimento. Y este es un paciente que tiene intolerancia a la lactosa. ¿Y dónde están los receptores de lactasa? Aquí. Aquí se deberían encontrar los receptores de lactasa. Pero este es un paciente que no tiene receptores de lactasa, ¿ya? No tiene esos receptores. Entonces, ¿qué sucede? No va a absorber los productos, el queso, por ejemplo, el queso, que tiene lactosa. Entonces, damos de cuenta que yo soy ese paciente, tengo intolerancia a la lactosa y me comí una pizza llena de queso. Y esa estaba un montón de lactosa. Y yo tengo intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué sucede? Ahí va a estar mi alimento con lactosa. No se va a absorber porque no tengo cómo se absorba, ¿no es? Entonces va a estar todo el tiempo en la luz intestinal. Va a estar ahí en la luz intestinal y va a aumentar mi osmolaridad o mis solutos, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Recuerden que es la ósmosis, que es el paso de sustancias de una membrana a través para otra, ¿no es? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que como yo tengo una osmolaridad elevada,
por los solutos que no se han podido reabsorber porque mi intestino no tiene la capacidad, en este caso, va a empezar a atraer sodio y agua. ¿Ya? Siempre acompañado el sodio con el agua, ya saben, y entonces empieza a atraer a la luz del intestino. ¿Ya? Empieza a atraer sodio y agua, y el paciente, como no ha absorbido, va a tender a eliminarlo. Entonces, en ese caso, como no se absorbe el alimento, porque no hay la capacidad de absorberlo, va a seguir en la misma, se va a degradar y todo, pero va a eliminarse y aparte va a traer sodio y agua, ¿no? Porque se encuentra en la luz intestinal y eso aumenta mi osmolaridad. ¿Entendieron? Eso por la falta de absorción. No tengo la capacidad de absorber. Igual ocurre con los que tienen enfermedad celíaca y yo le doy alimentos con gluten, también lo mismo va a pasar. No absorben, ese alimento se encuentra en la luz del intestino, aumenta la osmolaridad, tiende a atraer agua y sodio y diarrea porque no lo absorbe. Y esa va a ser una diarrea donde se va a eliminar sodio también. Y va a mejorar ¿cómo? Con dieta. Si es un paciente intolerante a la lactosa, le suspendo los medicamentos o los alimentos con lactosa y mejora el paciente. Ya, entonces con la dieta mejora ese paciente. ¿Entendieron ahí esa parte? Bien. Luego tengo la secretora. Lo mismo. Tengo la luz del intestino, pero aquí es un paciente que no tiene ningún tipo de intolerancia, pero ingirió alimentos con toxinas. Fue un cumpleaños, comió de todo ese niño, torta, chocolate, hamburguesa, empanadas, y ahí venían estafilococos. ¿Ya? Entonces va a ser una neurotoxina, ¿no ven? Y esas toxinas, ¿qué me van a producir? Daño a nivel epitelial. ¿Ya? Ese daño a nivel epitelial también me va a hacer eliminar sodio y agua, o sea, secreción de sodio, pero en gran cantidad por el daño que hay a nivel del epitelio intestinal. ¿Ya? Entre estas, las bacterias o los microorganismos que producen mucho daño o muchas diarreas secretoras, está la E. coli enterohemorrágica, enterotoxigénica, y el Vibrio cholerae, muy secretoras. Se pierde mucho sodio, por eso en la época que había epidemia de cólera producida por el Vibrio cholerae, se fabricó el sodio 90, ¿no es? El suero de rehidratación oral, que era sodio 90. Ahora el que hay es sodio 75, por si acaso. ¿Por qué? Porque se perdía mucho sodio. El paciente se choqueaba en 24 horas, se morían. Entonces, este paciente va a tener hiponatremia, tome una muestra de sangre, va a haber hiponatremia porque pierde mucho sodio. Es más la secreción que la absorción. ¿Tiene la capacidad de absorber? Sí, pero el daño que están produciendo las toxinas es demasiado y más es lo que secreta que lo que se absorbe. Por eso es la diarrea. ¿Y mejora con la dieta? No, porque hay bacterias y hay toxinas, no tiene nada que ver la dieta. Entonces tiene que seguir comiendo normal, hidratándose normal. Si da antibiótico no está indicado, entonces solamente esperar y hidratar el paciente. Entonces hay una disminución del sodio, sí, pondremos una cruz y esto mejora con la dieta. Al decir dieta no me refiero a que no tiene que comer, me refiero al cambio de alimentación. Ya retiro lo que le está haciendo daño, va a seguir comiendo obviamente. Aquí el sodio se pierde extremadamente bastante y
no mejora con dieta o cambio de alimentación. Doctor, el paciente de puede tener hiponatremia. Puede, pero muy poco, no hay tanta pérdida de sodio. Puede ser, pero leve, digamos, no corregible. Si en algún punto vamos a llegar a hablar, por lo menos una clase extra, de hiponatremia e hipernatremia, ahí vamos a ver que hay hiponatremias leves que no se corrigen. Bueno, vamos a hablar un poquito ahorita. El sodio normal es de 135 a 145 a nivel sérico, ¿no? Me toman una muestra de sangre y ahí dice 135, 145 o 145 miliequivalentes es normal. Si es de 135 a 130 se llama leve y no se corrige eso, se deja que el cuerpo solito haga su trabajo. Moderado es cuando es de 130, menos de 130 a 125, ya se corrige, se aumenta el sodio en las hidrataciones endovenosas o por vía oral en ocasiones, y menos de 125 ya es grave, también se corrige. En este caso podría ser que ya venga con un sodio posiblemente menos de 130 y aquí un poquito más de 130. Sí le puede producir hiponatremia, pero no se ve. La inflamatoria también es por toxinas, por bacterias, perdón. Pero estas bacterias, en vez de producir daño, van a producir como una reacción inflamatoria atrayendo citoquinas y produciendo inflamación a nivel de las velocidades intestinales. Y al estar inflamadas, tampoco absorben alimentos y al haber inflamación hay liberación de sodio también. Entonces, estas son las más comunes, casi, bueno, estas tres son comunes en pediatría y esta viene a ser la más peligrosa. Y por dismotilidad, puede ser por aumento de la motilidad intestinal, como se da en las disautonomías del diabético, en los que tienen resección intestinal o vagotomías, o una disminución en la motilidad como en los Hirschsprung. ¿Ya? ¿Saben qué es Hirschsprung, no? No. No tiene inervación en el intestino grueso. Eso es. Entonces pero no todo el intestino grueso, ¿ya? La enfermedad de Hirschsprung es una alteración de los plexos de Meissner y Auerbach, no se encuentran, pero son ciertos lugares del intestino. Entonces muchas veces en neonatos se puede ya percibir eso, cuando el neonato tiende a distenderse, no presenta deposiciones, le hacen una estimulación y sale como un volcán. Y ahí ya yo voy a sospechar, lo mando. ¿Y cómo puedo diagnosticar? A través de biopsia. ¿Y cuál es el tratamiento? Resección del intestino que no tiene inervación y una anastomosis terminal de los lugares que sí tienen inervación. ¿Cómo se hace? No sé, eso tiene que ser un cirujano, ¿no? Pero eso dice la teoría. Entonces, el lugar donde no hay esa inervación, no hay peristaltismo. Entonces produce un megacolon en esa parte. ¿Por qué? Porque no hay peristaltismo, porque no está inervado. En ese caso hablaría el músculo. Ya, perfecto. ¿Alguna duda sobre lo que ya hablamos? ¿Alguien no entendió? ¿Y qué parte no entendió? No le dé vergüenza decir no entendí. La última que dice dismotilidad, para aumento de motilidad y disminución de motilidad, los extremos. Sí, los dos extremos pueden haber, Ya. dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Por eso generalmente cuando es un aumento, más van a haber en adultos, ¿no es? Diabéticos. Pero en Hirschsprung ya desde que nace se puede ver. De lo que avanzamos, ¿alguna duda? En la inflamatoria, como les dije, lo que produce es que las bacterias atraen citoquinas y producen una inflamación intestinal.
Entonces igual la inflamación va a hacer que haya una mala absorción. Por el proceso inflamatorio, pues. No como en la secretora, que las bacterias producen daño, ¿ya? Como digamos necrosis de las velocidades. La inflamatoria solo inflama por la atracción de citoquinas. Y la de mala absorción es, el problema no es un daño, sino que en el lumen se encuentran alimentos, no se absorbieron esos alimentos y atraen líquido y se va eliminando el mismo alimento, produce como una reacción alérgica, digamos, más o menos. Entonces tiene por eso a tener esa diarrea. ¿Dudas? Perfecto. ¿Alguna duda sobre hidratación? Porque aquí ya pasamos hidratación, ya sabemos todo el concepto, quién produce diarrea, cómo se subdivide por el tiempo, cómo se subdivide por el tipo de diarrea y fisiopatológicamente también cómo se explica la diarrea. Si sabemos eso, podemos pasar al tratamiento. ¿Y cuál es lo principal que tengo que tratar en una diarrea, doctora? Deshidratación. Perfecto. Entonces, eso es lo principal, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre la parte de deshidratación que avanzamos? Lo vuelvo a explicar, ya sea plan A, plan B, plan C o mantenimiento. O le explico todo de nuevo. ¿Puedo explicar todo? Puedo. La primera fase. Todo lo explicamos. Soy médico, puedo todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya saben, lo principal que yo tengo que tratar en una diarrea es la deshidratación. Y para saber si mi paciente está hidratado o no, yo tengo que evaluar la deshidratación. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo se va a dividir la deshidratación? En la diapositiva que yo les pasé, dice sin deshidratación, con deshidratación leve o moderada o con deshidratación grave. Son diferentes clasificaciones, pero en la práctica y también en algunos libros van a encontrar ustedes enfermedad diarreica aguda, si hablo de diarrea, con deshidratación leve, moderada o grave. No existe muy grave porque acá quieren complicar el paciente. Y ahora si quieren complicarlo, existe el shock. Bueno, aquí es shock. Pero yo no lo voy a complicar. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, ¿cómo yo voy a clasificar? En la diapositiva que le pasé, para que si quieren pueden ir siguiéndome. No, pasó nada. Se van a estudiarlo o observarlo del paciente de arriba para abajo siempre, para que no se pierda. Por ejemplo, en la diapo dice está medio de arriba para abajo, no sigue el orden. Bueno, puede ser ese sea el orden cierto, ¿no? Pero para no olvidarse didácticamente, yo lo voy a ir de arriba para abajo, ¿ya? Entonces, arriba, ¿qué yo tengo? Tengo lactantes, tengo la fontanela, que no le expliqué el otro día. Entonces, puedo evaluar la fontanela. Tengo el cerebro, que yo voy a evaluar el nivel de conciencia. Tengo los ojos, que voy a evaluar si el paciente está con enoftalmos y si el llanto es con lágrimas o no.
Tengo la boca, donde voy a evaluar la mucosa. Tengo la piel abdominal, donde voy a evaluar el signo del pliegue. Y en la boca además voy a evaluar si el paciente está con sed o no, o si toma mucha agua o no. ¿Ya? Bien. Y los extras que les di, que no está en la evaluación en los libros de evaluación de la deshidratación, son frecuencia cardíaca, llenado capilar e incluso diuresis podemos evaluar. Bien. Muy bien. Ahora, para la deshidratación leve, es un paciente que está con diarrea y lo máximo que voy a encontrar es mucosa, que va a estar levemente seca. Nada más, el resto está normal. Es un paciente neurológicamente bien, con ojos normales, toma leche o agua normal y signo de pliegue negativo. Entonces, el tratamiento, ¿cuál es? Yo ya tengo diagnóstico, ¿no? Enfermedad diarreica aguda con deshidratación leve, o si quiero le pongo sin deshidratación. Le hago lo que se llama el plan A. ¿Así es plan? Sí. Mal. Plan A. Entonces, ¿qué me dice el plan A? Líquidos a libre demanda. Tomar de 100 a Suero de rehidratación oral a libre demanda. Y suero de hidratación oral de 100 a 200 ml luego de cada deposición líquida. ¿Ya? de 100 a 200. Presenta una deposición 100 a 200. Presenta otra deposición 100 a 200. Otra deposición 100 a 200. Pero el niño entre deposición y deposición quiere tomar más líquido. Puede tomar. Por eso es a libre demanda. Pero además yo tengo que darle después de cada deposición para evitar sobre todo deshidratarse, que se deshidrate. ¿Ya? Nada más. ¿Le voy a dar antidiarreicos? No. La diarrea va a pasar, pero lo que me importa es que no se deshidrate. Muy bien. ¿Y dónde vamos a hacer esto? Ambulatorio. Se va a la casa, ¿ya? Con recomendaciones de que si no toma el líquido se viene al hospital. Si empieza a tener más diarreas de lo, digamos, 10, 15 diarreas en el día, se viene. Ese niño no va a aguantar la vía oral, empieza a vomitar, se viene. Muy bien. Ahora, para que sea una deshidratación moderada, otro niño con diarrea, pero neurológicamente irritable. Ojos en oftalmos, llanto con lágrimas, boca seca, pero tiene mucha sed, quiere tomar líquido, quiere líquido. Signo del pliegue negativo. Cardíaco, diuresis y llenado capilar, no hay mucha alteración. Entonces, ¿dónde va a estar la alteración? La parte neurológica ya está irritable, Sediente. ya hay en oftalmo, está sediento y mucosa seca. Tratamiento, plan B. ¿Dónde es? Hospital, pero bajo observación. ¿Ya? No es internado, solo a observación. Suero de rehidratación oral. Entonces, estos dos son oral, ¿no es? ¿Y cómo le voy a dar? 100 ml por kilogramo por 4 horas. O sea que si pesa 20 kilos, yo calculo 100 por 20 kilogramos, ¿cuánto es?
2000. 2000, ¿no? 1, 2, 3. 2000 ml. Dividido entre 4. De 500 ml. Entonces, la señora, el señor, o la señorita le va a dar 500 ml de líquido cada hora. Pues si yo le digo, señora, usted se va a sentar aquí en el hospital y va a comprar un vaso, una cuchara y le va a dar líquido en 1 hora 500 ml. Con vaso y cuchara. Y doctor, ¿y si le doy con mamadera? No, porque le va a dar los 500 de una sola y va a empezar a vomitar el señor. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración en la perfusión, ya, un cierto grado de alteración. ¿Y cómo sé eso? Pues lo supongo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente ya está irritable. Y si está irritable es porque hay cierto grado de alteración neurológica. Si hay alteración neurológica es porque se alteró la perfusión cerebral. Y si se altera la perfusión cerebral, se supone que se ha alterado la perfusión esplácnica, porque es lo primero que se deshidrata. ¿Y cómo sé yo eso? No sé, yo lo supongo. Pero sucede en el dengue, ¿ya? En el dengue, por ejemplo, un signo clave es el dolor abdominal. ¿Y por qué sucede? ¿Por gastritis? No. Por eso es que no está indicado dar ranitidina, omeprazol, no. Está indicado hidratar al paciente. Cuando hay dolor abdominal y es un dengue, significa que ese paciente se está deshidratando. Muchas veces damos un calmante, damos un omeprazol y a la casa, pensando que le duele porque no puede comer o porque hay gastritis. No. Ese paciente viene después de 24 horas choqueado o muerto. Y sucede, y ha sucedido, ¿ya? Se lo digo porque pasa centro de salud. Últimamente no ha sucedido porque gracias a Dios no ha habido mucho dengue, pero en la época de dengue han llegado pacientes así. Sí, fui al centro de salud, estaba dolorido del estómago y le dieron tal cosa. Ese paciente se está choqueando. ¿Por qué? Porque se está deshidratando. Lo primero que se deshidrata es el sistema esplácnico. A veces están internados en el hospital, dolor abdominal, suero. Y al ratito pasó el dolor. Es por eso. Entonces, en este paciente con deshidratación moderada, si yo le empiezo a dar mucho líquido a un sistema esplácnico o unos intestinos que no tienen una buena motilidad o una buena perfusión, empezar a vomitar el paciente. Entonces, por eso se indica la cantidad calculada, pero en pequeñas cantidades, ¿ya? Entonces se hidrata y yo cada media hora o cada hora por lo menos algo, señora, ¿está tomando los 500? Sí, doctor, ya tomó. A la otra hora tomó, sí tomó, perfecto. Toma, realizo el plan B, mejoró, lo mando a la plaza con plan A. Si no mejora, puedo hacer otro plan B, sí puedo hacer. Es importante siempre evitar internaciones. ¿Ya? A veces por flojera yo interno al paciente y que se encargue de la otra sala, ¿no? Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el hospital es foco de infección. Entonces siempre hay que evitar de internar al paciente. Muy bien. Y aquí se va con plan A y perfecto control y recomendaciones. ¿Ya? Siempre recomendar al paciente signos de peligro. Es lo más importante. Muy bien. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, un paciente con deshidratación grave, ¿cómo va a ser? Es un paciente que neurológicamente está letárgico o inconsciente. Si tiene fontanela, esa fontanela va a estar deprimida. Ojos con un enoftalmo marcado, llanto sin lágrimas, mucosa seca, no puede beber porque está inconsciente, obviamente. Signo del pliegue positivo, yo agarro de aquí, levanto, suelto y unos 2 segundos tarda en volver la piel del abdomen. ¿Por qué? Porque esa piel está deshidratada. Esos son los signos que yo debo evaluar. Ahora, si quiero medir frecuencia cardíaca, probablemente esté taquicárdico, probablemente no esté orinando bien, y el llenado capilar, si no está choqueado, va a estar normal. Muy bien, lo clasifico como una enfermedad diarreica aguda con deshidratación grave. Y le voy a hacer lo que se llama
Plan C. Aquí es endovenoso, internado en el hospital obviamente, y con cristaloides. ¿Ya? ¿Cuáles son los cristaloides? Fisiológico, clínico. Puede ser lactato, puede ser normal. Ya me acuerdo. Muy bien. Entonces llega el paciente, le digo al enfermero o a la enfermera: licenciada, póngamele 2 vías. ¿Ya? Todo paciente que llega con una deshidratación grave por el motivo que sea, ya sea adulto, ya sea pediátrico, los adultos pueden llegar incluso deshidratados por diarrea, los diabéticos, etcétera, ¿no es? Cetoacidosis. Entonces siempre 2 vías, una vía, otra vía. Porque a veces tapa una, la otra sigue, o mejor hidratar por las 2 vías, para hidratar rápido. Muy bien, le hace 2 vías, el licenciado me le hace 2 vías, perfecto. ¿Qué le pongo, doctor? Póngame el fisiológico. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Bien. ¿Cuánto le pongo? Perfecto, ellos eso. Entonces se coloca 20 ml por kilogramo en 20 minutos con un máximo de 60 ml por kilogramo. Eso es lo más utilizado, lo mejor. Y luego está la otra más lenta, que es el plan C, propiamente dicho, que es 100 ml por kilogramo en 3 horas, donde va a pasar el 50% en la primera hora, 25% en la segunda hora y el otro 25% en la tercera hora. O sea que si tiene 20 kilos, saco 100 por 20, 2000, ¿no? Entonces aquí va a pasar 1000, 500 y 500. Pero no se usa. Aquí al menos no se usa. Como no se utiliza, no se realiza. Y no es que Bolivia o Santa Cruz inventó esa, están en los libros, ¿ya? Están en los libros y se usa en todos los lugares que ustedes quieran. Entonces, vamos a hacer esto, ¿ya? Muy bien, llega el niño, tiene 20 kilos, como le dije, pero como está deshidratadísimo, tiene 17. Muy bien, entonces voy a sacar 20 por 17 kilogramos. ¿Cuánto es? 340. Entonces vamos a pasar 340 ml en 20 minutos de solución fisiológica al 0,9%. Pasó 340, doctor, ya pasó 340, listo. Voy, evalúo, sigue deshidratado, grave. Pásale otros 340, listo, lo mismo, 340. Ya pasé 20 ml por kilo y estoy pasando 20 ml más. Aquí ya voy 40 ml por kilogramo, ¿ves? Pasa esos 340. Me dice el licenciado, doctor, ya pasaron 340, listo, voy, evalúo otra vez. Sigue deprimido, enoftálmico, mucosa seca. Sospecho que ese paciente está con un choque séptico. No solamente hipovolémico por deshidratación, sino que las toxinas que probablemente tiene por las bacterias que le están produciendo diarrea, le estén produciendo una septicemia y el paciente esté entrando en un choque séptico. Lo cual, aparte del choque hipovolémico, le está produciendo un shock distributivo. O sea, que al tener un shock distributivo, los vasos están más permeables.
Entonces el suero que yo le estoy pasando ingresa a los vasos, pero sale al intersticial. ¿Entienden? ¿No es? Bien, entonces por eso es que el paciente no se está hidratando como debería. Ya aquí sospecho, ¿no es? Entonces ya ahí voy a poner vasoactivos, etc. Y quizá inicie antibiótico ya, pero ese es otro tema. Muy bien. Pero estoy sospechando. Muy bien, no se hidrató todavía. Doctor, ¿qué hago? Me dice el licenciado. Sigue todavía deshidratado. A ver, no les creo. Digo, ¿no? Voy, observo, sí, sigue deshidratado. Otra vez. Tercera fase. Entonces, primera fase, segunda fase, tercera fase. No estoy diciendo primera hora, segunda hora, tercera hora, no es. Fases. O sea que hasta aquí, menos de una hora puede ser. Y otros 20 ml por kilogramo, total 60 ml por kilogramo ya le pasé. Y no le di aquí. Lo máximo que puedo pasar son 60 ml por kilo. Y me dice el licenciado, doctor, sigue hidratado. ¿Le paso otra carga? ¿Le paso otro 140? No. ¿Por qué? Perfecto, es lo máximo que puedo pasar. ¿Qué sucede si le paso más? Se encharca. ¿Ah? Reumatismo. Claro, ¿no? Le puedo producir edema de pulmón, puedo producir insuficiencia cardíaca, le voy a producir una sobrecarga hídrica, ¿no? Y no quiero producirle eso porque después tengo que intubarlo al paciente, lo voy a intubar y a empezar a sangrar esos pulmones por el edema que presenta. Entonces, yo aquí en la segunda ya estoy pensando en mandarlo a un tercer nivel, porque la capacidad del nivel donde yo voy a estar no me permite tener un paciente así de choqueado, si en primer nivel. Claro que si ya ustedes están en un tercer nivel, pueden hacerlo, pueden tratarlo ahí. Y ahí empiezan a pensar en usar vasoactivos. ¿Cuáles son los vasoactivos? Adrenalina, noradrenalina, dopamina. La dopamina sería en otro caso, en un shock cardiogénico sería. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen los vasoactivos? Me producen una vasoconstricción para mejorar la perfusión a nivel tisular. ¿Cuál es el concepto de shock, doctor? O de choque. La falla multiorgánica. Falla multiorgánica. No, el shock lo puede llevar a una falla multiorgánica, pero el concepto es otro. ¿Cuál sería? Claro, el shock te va a llevar a una falla multiorgánica, pero un paciente choqueado, o sea, el concepto de falla multiorgánica tiene que haber 3 órganos dañados. Tiene que tener neumonía, no digo que tiene que tener eso, pero puede tener neumonía, una encefalopatía o empezó a convulsionar y una falla renal. O una neumonía, una falla renal y una miocardiopatía o una disfunción miocárdica. Pero se alteran 3 órganos y eso se llama falla multiorgánica. Pero el choqueado no necesita tener alteración de 3 órganos. Puede llegar Disminución de la perfusión de oxígeno a todos los órganos. perfecto, entonces una disminución de la perfusión tisular, ¿no es? Una falla multiorgánica. Lleva a una falla multiorgánica. Entonces, la disminución de perfusión. Es una disminución de la perfusión tisular, es el concepto del shock, ¿no es? Bien, y eso obviamente me va a llevar a una falla multiorgánica. Perfecto. Entonces, yo no quiero que este paciente se me choquee. Muy bien, entonces le dice 1, 2, 3 fases. A la tercera no puedo hacer más porque lo sobrecargo al paciente. Entonces ya con la segunda yo voy pensando en transferirlo si es que mi hospital no tiene la capacidad resolutiva para este paciente. Pienso en transferirlo. ¿Para qué? Para transferirlo ya con la tercera fase, ya que en la ambulancia pasando mi tercera fase. ¿Ya? Y siempre que lleven un paciente así, no se olvide de llevar su ambú, laringoscopio, tubo para intubar el paciente, y si no sé intubar, por lo menos una cánula de Guedel y su ambú con mascarilla, ¿ya? Porque no voy a ir yo con mi
ambú y mi laringoscopio, mi tubo endotraqueal y no sé intubar. Entonces, nada, no, doctor, no sé intubar. Perfecto, llévese la cánula de él y su ambú con mascarilla. ¿Para qué? Para dar, ¿no? O si tienen otro tipo de cánula lo llevan. Muy bien. Y allá que le van a iniciar en el tercer nivel, ya verán si es un shock frío, inician adrenalina, si es un shock caliente, inician noradrenalina, si es un shock cardiogénico, inician dopamina, etc. Pero no es el caso de mi paciente, ¿ya? Mi paciente mejoró con la segunda fase. Si mejoró con la segunda fase, no necesito hacer una tercera, ¿ya? Por eso es que se subdivide en 20, 20 y 20. Porque yo, si en el primer 20 por kilo mejoró, no necesito hacer el segundo. Si en el segundo a 20 por kilo mejoró, no necesito hacer la tercera, ¿ya? Entonces, por eso es que se subdivide así. Muy bien. ¿Entendieron hasta ahí? ¿O alguien no entendió? ¿Se entiende? Ya, seguimos, ya seguimos. Tenemos tiempo. A las 6:30 de una hora. Hora y 20. No, además de que ya lo sabían ustedes, entonces lo recordatorio. Con calma, estamos desde las 8 de la mañana. Bien, así es que uno te va a mencionar. Agradezcan que no es anual esto, hombre. Cuando es anual uno se vuelve todo. Ustedes mañana pasan, ustedes tienen ahora, ¿no? Tienen medicina legal, pero no sé. Usted hasta las 7:50 se queda. De 8 de la mañana a 7:50. Muy bien. Ok, entonces mi paciente mejoró en la segunda fase. Ya, le hice una segunda fase, mejoró. Doctor, ¿qué hago? Perfecto, ya el paciente despertó, empezó a llorar, ya no tiene una hidratación grave. Entonces yo tengo que decirle al licenciado, ya le vamos a pasar a líquidos a mantenimiento. Líquidos basales. ¿Qué significa eso? Que es lo básico que necesita mi paciente para mantenerse bien hidratado y con una buena cantidad de carbohidratos. ¿Quién me le va a dar los carbohidratos? La glucosa. ¿Quién tiene glucosa? La dextrosa. La solución dextrosa. Perfecto. Entonces cambiamos, ¿no es? Mi primera indicación era 1, NPO, porque estaba grave el paciente. 2, solución fisiológica al 0,9%, le pasamos 340, ¿no es? Sí, 340 40 ml en 20 minutos. Y 3, control de signos vitales. Aquí, firmamos. La segunda indicación, lo mismo, le hicimos otra fase y firmamos. Y mi indicación de acá, 1, ¿puedo iniciar dieta? Sí, si yo veo que el paciente no está vomitando ni nada, indico dieta, no significa que ya va a comer, pero le indico para probar ya. Puede ser leche nomás, tanto lo que le corresponda, y 2, solución dextrosa al 5%, 1000 ml a tantas microgotas por minuto o ml hora. Es lo mismo. Muy bien. Para eso yo voy a usar una fórmula que se llama la fórmula de Collier-Segan, ¿ya? ¿Qué me dice esa fórmula? Los primeros 10 kilos por Entonces, ml. esa fórmula me dice que los primeros 10 kilogramos multiplico por 100. Los segundos 10 kilogramos multiplico por 50. Esto es ml. Y mayor a 20 kilogramos multiplico por 20 ml. Ok. Eso es teoría, ahora yo lo aplico a la práctica, ¿no? Primeros, segundos y mayor. Muy bien. ¿Cuánto pesaba mi paciente? ¿Se acuerdan? 17. 17. Y como se hidrató, ahora pesa 18. Subió 1 kilo, muy bien. Pensar que le hicimos 2 fases, 3 veces y ya, pero
1800. Muy bien, entonces como pesa 18 y la fórmula me dice que los primeros 10 kilos es por 100, entonces 10 por 100 es 1000 ml. Esos son mis primeros 10 kilos. Y la fórmula me dice que mi segundo 10 kilos es por 50, entonces mi segundo 10 kilos son estos 8, ¿no? 400. 8 por 50 400. ml, 400. Entonces mi paciente va a necesitar 1400 ml para 24 horas. Esa es la cantidad de suero que necesita para 24 horas. Recuerdan que hoy en la fase era 20 minutos. Ahora, como yo tengo un paciente hidratado, no necesito pasarle cargas rápidas. Ahora le voy a pasar mantenimiento, o sea, líquido lento. ¿Ya? Muy bien. Se divide entre 24. Pero yo eso, para que pase los 1400 ml en 24 horas, solo tengo que pasar en microgotas o gotas, cualquiera, dependiendo de la administración de mi hospital. Si tiene microgotero, se lo pasaré en microgotas. Si tenemos solamente equipo de infusión, se lo pasaremos en gotas. Si tenemos los dos, en pediatría mejor usar microgotero. ¿Ya? En adultos usan equipo de infusión. Muy bien. Ahora yo necesito pasar estos 1400 para 24 horas. Hago lo siguiente. 54. 1400 Dividido entre 24. lo divido entre 24 horas. 58.33. No le voy a poner 58.33, le pongo 58. Entonces, de aquí salió ya. Entonces, el 58 sale de la división de volumen entre tiempo para microgotas. Para gotas 19. ¿Ya? Sale 58.30 y pico, que no voy a poner 58 puntos, entonces pongo un número entero, 58 microgotas por minuto o 58 ml horas. Es la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Que en un minuto va a pasar 58 microgotas, cuando diga 58 microgotas por minuto. Y cuando diga 58 ml hora, en una hora va a pasar 58 ml. Es lo mismo. ¿Ya? Solo para que entiendan. Y ahora, si yo no tengo microgotero, pero tengo equipo de infusión, esto directamente puedo hacer dos formas. Una, que lo puedo pasar en gotas. Y como yo sé que una gota es igual a 3 microgotas, entonces este 58 yo lo puedo dividir entre 3. Y me va a dar, ¿cuánto? 19,4. 19. No es. Entonces, aquí le puedo poner 19 microgotas o 58 o 19 gotas. Tienen que saber la fórmula de gotas. Pero si yo aplico la fórmula de gotas directamente, me va a salir igual, ¿ya? Es importante que yo sepa la fórmula de gotas porque eso yo en adultos lo puedo utilizar. ¿Ya? Si yo quiero pasarle un suero a un adulto en 6 horas, en 8 horas, en 12 horas, en 18 horas, con esa fórmula sé a cuántas gotas van a pasar. ¿Y qué me dice la fórmula de gotas? Me dice... Volumen dice así, dividido entre tiempo por 3. volumen dividido entre el tiempo que es en horas, por si acaso, Por 3. por 3. Una constante. Entonces, yo quiero pasar en 24 horas, ¿no es? Sí, 72. Por 3. Sería 72, ¿no es? Y allá eran 1400. Dale lo mismo, 19 gotas por minuto. ¿Sale cuánto? 19. 19. Entonces es lo mismo, ¿no es? Lo mismo. Ahora yo, si yo quiero pasar en 6 horas, hacer 6 por 3, así. Y esa va a ser las gotas que van a pasar. Si quiere pasar en 12 horas, 12 por 3, aquí, y el volumen en 12 horas. Y eso pasa porque
A veces uno le dice, hasta un familiar, ¿no? Hay que pasar un suero, le dice a uno, ya, pero tengo 6 horas nomás, de ahí voy a viajar, ya en 6 horas, pero uno ni sabe, le abre y en 2 horas pasó, digamos. Y, no importa, no pasa nada, pero lo ideal es que si yo quiero pasárselo en 6 horas, controlo y veo. Y existe, para controlar bien el goteo, existen las bombas de infusión, que son unas máquinas así pequeñitas. Por ejemplo, está aquí el suero de 1 litro, sale su equipo de infusión y aquí se pone una máquina que se llama bomba de infusión, que tiene como una puertita que se abre y por aquí por adentro entra la manguerita, tiene unos números y yo le controlo ahí, le puedo poner 52 ml, a eso va a ser perfectamente, va a salir los 52, no va a estar ahí con la gotita y que lo movió el paciente y no pasó. Y si se obstruye o pasa más, empieza la bomba pip, 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 y ya uno sabe que está bien. Y incluso con esta bomba puedo poner a 1 ml, puedo poner a 0,5 ml, eso es cuando se usa vasoactivo, sí o sí con bomba de infusión. Por ejemplo, en la época del dengue, que tiene que estar bien controlados los líquidos porque los pacientes se sobrecargan o se deshidratan, no hay bomba de infusión, pero hay un aparatito que se llama Exadroc, que se pone directamente aquí, es como una ruedita, igual se le encaja ahí y se le controla. Yo no sé cómo actúa eso, pero sí existe. Se vale 20 pesos, entonces le pueden mandar a comprar al paciente. Y ahí con eso controlan bien el goteo, ¿ya? Con el Exadroc. ¿Algo más? ¿Entendieron o no? Está todo claro. Muy bien. Entonces ya el paciente hidratado, todo, se va a ir a la casa, así ambulatorio. ¿Qué más aparte de hidratar? Puedo darle zinc. El zinc me actúa disminuyendo la diarrea, disminuyendo la agresividad de esa diarrea o cuando hay mucha diarrea, e incluso disminuye que de aquí a una semana tenga otra vez diarrea, el tiempo, ¿ya? Puedo dar un acetrón. Si está indicado en los libros sobre tratamiento de diarrea, no van a encontrar el acetrón, no dice, pero en la práctica sí se usa. Por ejemplo, me llega un paciente con una deshidratación moderada, pero además vomita, no lo voy a poder hidratar por vía oral. ¿Qué dice la teoría? Dice colocar sonda. No se hace eso. Dice la teoría y debería hacerse, pero es poco probable que se haga. Entonces, cuando está con vómitos, se coloca un acetrón que actúa inhibiendo la serotonina y se espera unos 10 minutos, paran los vómitos y ya se inicia el plan B. ¿Ya? ¿Qué más se puede utilizar? Probióticos, sí se puede utilizar también. Se puede dar probióticos para mejorar la flora intestinal. ¿Qué más? Vitamina A. Eso más que todo en las diarreas persistentes. Por ejemplo, cuando se toma está solamente identificado para arriba de 4 años, para lactantes, ¿cómo sería? Igual se da por kilo, siempre se debe respetar los 0,15 miligramos por kilo, no pasa nada. Hay que tener cuidado con la metoclopramida, porque produce síndrome piramidal y puede convulsionar el paciente. Por eso es preferible no ponerse todo. ¿Algo más? ¿Cada cuánto voy a volver a que el paciente vuelva a tener una dieta? No, la dieta no se corta, se mantiene. No se corta. Hidrata Se hidrata y si el paciente tolera la leche, inmediatamente se puede dar. No se corta la dieta. Incluso existe a veces las diarreas persistentes es porque existe esa mala idea muchas veces de los padres que le cortan el alimento en los pacientes con diarrea que están en ambulatorio y le siguen dando leche. Eso puede producir una intolerancia parcial a la lactosa. Entonces, ¿por qué? Porque la mamá le cortó la dieta. Entonces, no se debe cortar nunca la dieta en pacientes con diarrea. Normal se alimenta. Ya. ¿Qué complicaciones puede traer? Ya les dije, deshidratación, alteración ácido-base,
alteración del potasio, insuficiencia renal, son alteraciones de la deshidratación. Yo, obviamente, ¿y qué estudios tengo que solicitar? Puedo solicitar coprocultivo. En primer lugar, es importante para saber la etiología de esa diarrea. Obviamente, dependiendo si es un paciente deshidratado grave, solicitaré toda una batería de laboratorios, hemograma, PCR, electrolitos, gasometría, coagulograma. Entonces, paciente grave, ¿no? ¿Qué más? Pero entre los más importantes, su coprocultivo, no se olvide. Nada más, puede retirarse. Su lista.